Buen día. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3738-2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en uso de la palabra la abogada secretaria. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 29 de octubre de 2015, emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la entidad postulante contra la resolución de 9 de julio del 2015, emitida por el juez décimo de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, en el cual no dio trámite a la nulidad interpuesta por la referida entidad contra el decreto de 30 de junio del 2015 que fijó audiencia para recibir declaraciones testimoniales dentro del juicio sumario de terminación sin justa causa del contrato de distribución de servicios masivos e indemnización de daños y perjuicios promovido en su contra. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 7 de julio del 2016, consideró: del análisis de la acción constitucional instada, del acto reclamado y sus respectivos antecedentes, este Tribunal Constitucional advierte por medio del expediente de primera instancia que en la segunda pieza, obra del folio 616 al 618, que el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, con fecha 13 de agosto de 2015, celebró audiencia donde consta: 1. Los demandantes renunciaron a la prueba testimonial de Emilda Azucena Rodríguez Jerez de Castillo, Emilio Reyes Alonso, Karina Elizabeth Villatoro Marroquín de Ponce y de Hugo Rodolfo Fajardo Garrido. 2. Tuvo verificativo la diligencia de recepción de la declaración del testigo Juan Carlos Roda Salazar, conforme interrogatorio formulado por la parte actora, y además fue repreguntado por el representante legal de la entidad demandada. 3. En el punto tercero del acta de audiencia consta que la entidad amparista manifestó: honorable juzgador, con relación al testigo propuesto se formula la presente tacha, en virtud de que, como él mismo lo expresó y de conformidad con el interrogatorio previo que se le formuló con fundamento en el artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil, de forma libre y voluntaria, espontánea, el mismo testigo manifestó que es amigo de la parte actora. Esto, honorable juzgador, expresado por el mismo órgano de prueba, invalida todo lo dicho por él mismo. Por lo tanto, se estima que la violación denunciada por la postulante, limitar su derecho de tachar a los testigos, dejó de existir y por ende el agravio, lo cual genera falta de materia sobre la cual emitir un pronunciamiento de este Tribunal Constitucional y conlleva la denegatoria de la presente acción, pues inicialmente había motivo para su planteamiento, lo cual se desvaneció en el decurso del proceso. De ahí que el agravio denunciado, a la luz del derecho constitucional, ha dejado de tener relevancia jurídica. Asimismo, esta Cámara, respecto a lo expuesto por la entidad amparista de que existe falta de fundamentación del acto reclamado, estima que no es procedente pronunciarse al respecto, pues no tendría ningún efecto positivo en el presente fallo. Por la forma en la que se resuelve el presente amparo, no se condenen costas a la entidad postulante por no existir sujeto legitimado para su cobro, ni se impone la multa correspondiente a los abogados patrocinantes de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil por haber quedado sin materia. 2. Se condenen costas a la solicitante ni se impone multa a los abogados patrocinantes por la razón considerada.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor a 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra la parte apelante, solicitante del amparo y solicitante de la vista pública, Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación Carlos Roberto Núñez Gutiérrez, quien actúa con el auxilio de los abogados José Antonio David López Martínez y Carlos Rodolfo Altanzac, en forma conjunta o separada e indistintamente. En este caso, dejamos en el uso de la palabra al abogado Carlos Rodolfo Altanzac. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados de esta Corte, buen día. Representante del Ministerio Público, a todas las partes procesales y público presente, tengan un buen día. Efectivamente, la entidad accionante, la empresa Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, desea puntualizar aspectos importantes y recalcar lo principal dentro de la presente apelación de amparo que conoce esta honorable Corte. Efectivamente, derivada de la sentencia de amparo de fecha 7 de julio del 2016, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Para ello quisiera hacer una breve reseña histórica sobre antecedentes necesarios para poder comprender el motivo de la presente acción de amparo. Es por ello que afirmo que en el año 2014, en enero del año 2014, mi representada, la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, fue demandada mediante juicio sumario por los señores José Roberto Cojulún Hervías, Ana Lucía Cordón Rojas y Nina María Galindo McDonald, habiendo unificado la personería en el primero de ellos, el señor Cojulún Hervías. Dentro del trámite procesal respectivo que se lleva a cabo en el juzgado de 10º de primera instancia civil, la parte actora solicitó al honorable juzgador la declaración, diligenciar la declaración de testigos que fueran propuestos, ofrecidos, más bien dicho, en su momento procesal. Habiendo el juzgador emitido la resolución, fijando fecha y hora para realizar dicha diligencia fuera del periodo probatorio, lo cual dejaba en imposibilidad a la accionante, el amparista Telecomunicaciones de Guatemala, poder argumentar sobre la idoneidad de dichos testigos, es decir, las tachas, al tenor de lo regulado en el artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil, que claramente establece que las partes podrán alegar sobre la idoneidad de los testigos dentro del periodo de prueba. Es decir, estaba el juez 10º de primera instancia señalando una diligencia fuera del periodo, lo cual dejaba o afectaba un derecho, violentaba lo regulado en el artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto se le hizo del conocimiento al señor juez 10º de primera instancia, mediante una nulidad por violación de ley que fue planteada. Además, por otros argumentos en los que el memorial que presentó la parte actora, pues indicaba o carecía de ciertos errores, como por ejemplo no haber identificado, agregado al memorial un apartado que contuviera el fundamento de derecho, entre otras circunstancias. Dicha nulidad fue rechazada en límite por el honorable juzgador 10º de primera instancia. La entidad hoy amparista apela dicha resolución, la que es conocida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que mediante resolución del 29 de octubre del año 2015 confirma el auto apelado. Importante es indicar que dicha resolución carece de la debida motivación, además confirmando la violación a derechos constitucionales denunciados
en su momento en la presente acción de amparo que conoció la Corte Suprema de Justicia, como lo son el derecho de defensa, el derecho de petición, libre acceso a los tribunales y dependencias del Estado, seguridad jurídica y defensa, lo cual se argumentó profusamente dentro de la acción de amparo en primer grado y que la apelación conoce esta honorable Corte. Para sorpresa de la hoy amparista, la honorable Corte Suprema de Justicia resuelve pues declarar sin lugar la acción de amparo, y quisiera recalcar brevemente un párrafo con la venia del señor presidente para poder leer textualmente lo que en la parte argumentativa indicó la Corte Suprema de Justicia. Al lugar, por favor. Brevemente indico que la Corte Suprema de Justicia indicó que se estima que la violación denunciada por la postulante, limitar su derecho de tachar a los testigos, dejó de existir y por ende el agravio, lo cual genera falta de materia sobre la cual emitir un pronunciamiento de este Tribunal Constitucional y conlleva la denegatoria de la presente acción, pues inicialmente había motivo para su planteamiento, y recalco, lo cual se desvaneció en el decurso del proceso. De ahí que el agravio denunciado a la luz del derecho constitucional ha dejado de tener relevancia jurídica. Asimismo, esta Cámara, respecto a lo expuesto por la entidad amparista de que existe falta de fundamentación del acto reclamado, estima que no es procedente pronunciarse al respecto, pues no tendría ningún efecto positivo en el presente fallo. Honorables magistrados, se puede concluir entonces que la resolución hoy cuestionada ante esta honorable Corte, pues contiene varias contradicciones con las constancias procesales. Primero, porque puede evidenciarse la falta de motivación de la resolución cuestionada en el amparo de primer grado emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Segundo, el motivo principal del amparo no fue la posibilidad o el hecho de haber podido tachar a los testigos dentro de la diligencia que se realizó en el juzgado 10º de primera instancia, sino es un agravio, una violación a un derecho que permitió el juez o en que incurrió el juez 10º de primera instancia al emitir una resolución fuera del periodo de prueba, violentando así el artículo 162, el cual es claro. Indica taxativamente, sin lugar a dudas, que las partes pueden alegar y probar sobre la inconsistencia o de los testigos, lo que conocemos como tachas, y el mismo código así lo indica, dentro del periodo probatorio, lo cual entonces conlleva ya desde el inicio una violación, un agravio, una afectación a nivel constitucional. El Tribunal de Amparo de primer grado indica que ha quedado sin materia, lo cual a criterio de esta representación no es cierto. La falta de motivación en la resolución cuestionada en el amparo de primer grado emitida por la autoridad recurrida persiste, sigue existiendo, por lo cual la afectación constitucional, la afectación de un derecho sigue persistiendo en contra de la entidad hoy amparista. Importante mencionar que el punto medular, el punto central de la nulidad por violación de ley que fuera planteada al juzgado 10º de primera instancia fue precisamente que se le hizo ver que la resolución, al ser emitida fuera del periodo de prueba, violentaba el artículo 162. Si bien es cierto, en la resolución de amparo de primer grado, hoy cuestionada y que conoce esta Corte, indicó que se llevó a cabo la diligencia y que la entidad hoy amparista tuvo oportunidad de repreguntar y cuestionar, es diferente, no se puede comparar porque por derecho, por ley, el momento oportuno, el momento procesal, tal y como lo indica la ley, es poderlo plantear dentro del periodo de prueba y no que se haya podido o tenido la posibilidad de hacerlo al momento de realizar ya la diligencia, lo cual lógicamente dependerá el resultado de la decisión final que tome el juez en el momento oportuno que valore los medios de prueba realizados. En ese sentido, es importante indicar que pues, no se comparten los argumentos de la entidad de la resolución del amparo que en primer grado fue emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Importante es indicar, honorables magistrados, que la presente acción de amparo en ningún momento es revisora ni pretende serlo. Consideramos que en forma clara se puede evidenciar la afectación de derechos
de rango constitucional al emitir resoluciones que violan taxativamente condiciones, lo que indica la ley, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, lo cual ha sido consentido a través de las diferentes resoluciones y que nos tiene hoy, en este momento, ante esta honorable Corte. Es importante también destacar la arbitrariedad de la autoridad judicial. Uno, que desde la resolución de la nulidad por violación de ley la haya rechazado en límine, y arbitrariedades judiciales que se han venido consintiendo hasta en la resolución hoy apelada. Ante todo eso, honorables magistrados, respetuosamente solicito que se declare con lugar la presente apelación de amparo que conoce esta honorable Corte, que se revoque la resolución cuestionada y que en su momento se ordene a la autoridad recurrida a emitir la resolución que en derecho corresponda sin las violaciones y afectación a los derechos constitucionales denunciados en el presente expediente acción de amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Altanzac. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal Gilda Toledo Barrios, quien actúa en su propio auxilio, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable magistrado y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública que fuera programada para el día de hoy dentro del expediente 3738-2016. Este expediente es formado por apelación de sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia con fecha 7 de julio del 2016, a través de la cual decide denegar la protección constitucional solicitada por la entidad postulante del amparo, y para el efecto la Fiscalía se pronuncia en el siguiente sentido. Al momento de evacuar la audiencia conferida en la primera instancia por parte del Tribunal de Amparo, la Fiscalía se pronunció en el sentido de que la protección constitucional debía ser denegada porque la autoridad recurrida actúa en el ámbito de sus facultades. En esa oportunidad, el Ministerio Público manifestó que, en primer lugar, todo se origina por la admisión de un medio de prueba, tal y como lo indica el abogado que me precede en la palabra, dentro de un juicio sumario promovido en contra de la entidad ahora postulante. No estando de acuerdo con este medio de prueba, que fueron declaraciones testimoniales que iba a presentar la parte demandante, viene Telecomunicaciones de Guatemala e interpone recurso de nulidad, el cual fue declarado sin lugar con fecha 9 de julio del 2015. Este recurso de nulidad fue rechazado in limine y, a criterio de la Fiscalía, se encuentra ajustado a derecho, ya que dentro de esa resolución se puede establecer que hay una debida fundamentación por la cual se decidió el rechazo liminar y además de conformidad con el artículo 66, inciso C de la Ley de Orden Judicial, los jueces están facultados para rechazar de esa forma los recursos notoriamente frívolos e improcedentes. No conforme con esto resuelto, la entidad ahora postulante interpone recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar con fecha 29 de octubre del 2015 y este es el acto reclamado. En su oportunidad, la Fiscalía manifestó que es el acto reclamado, se encuentra emitido de acuerdo a las facultades que la ley rectora le otorga a la autoridad recurrida, en este caso, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, para declarar sin lugar el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. En su momento procesal, viene la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, y con fecha 7 de julio del 2016, reitero, deniega la protección constitucional solicitada, manifestando dentro de su argumento, en su parte considerativa,
que luego de haber tenido a la vista los antecedentes del proceso que origina el acto reclamado, se establece en los folios 616 al 618 que los medios de prueba testimonial que fueron ofrecidos por la parte demandante habían sido renunciados y que únicamente se diligenció una prueba testimonial en la cual esta audiencia fue celebrada el 13 de agosto del 2015, oportunidad en la que la parte interponente del amparo se opuso y presentó tacha contra la declaración de este testigo. Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia decide denegar la protección constitucional porque considera que no existe materia sobre la cual resolver. A criterio de la Fiscalía, señores magistrados, lo resuelto en primera instancia para denegar la protección constitucional, pues se tiene sentido en virtud de que si ustedes leen el memorial de interposición del amparo, en la página número 9, establece la entidad postulante que ante la resolución antes descrita, que es la que admitió el medio de prueba, se interpuso recurso de nulidad por violación a la ley, argumentando que la notificación efectuada a mi representada estaba ya fuera del periodo probatorio y por consiguiente era imposible tachar a los testigos. Es por esa razón que la Corte Suprema de Justicia decide declarar sin materia el amparo, porque es precisamente lo que se alegaba en el amparo, que ellos no iban a tener la oportunidad de tachar a los testigos. Pero si ya se llevó a cabo la audiencia, en donde ya no se escucharon estos testigos, y el único testigo que se escuchó tuvo la entidad postulante la oportunidad de tachar, entonces, señores magistrados, el agravio que señalan dentro de este amparo carece de sustento y no tiene fuerza jurídica la resolución que se señala como acto reclamado. En ese sentido, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia dentro de la sentencia proferida en primera instancia, por lo que el recurso de apelación debe declararse sin lugar y se confirme la sentencia venida en grado. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Toledo Barrios. Con esto damos por concluida la presente audiencia. Buen día.